Ahora, la empatía no es solo quedarse en silencio o dominar su diálogo interior. La empatía también es preguntar, es sobre todo preguntar. Dos reglas sencillas. Una, preguntar, preguntar y volver a preguntar. No hacemos suficientes preguntas, solemos argumentar o hacer preguntas en forma de argumento, de tal forma que las preguntas tienen que ser abiertas, realmente abiertas. Segunda regla fundamental, reformular al final para comprobar que hemos comprendido bien o para averiguar que no hemos interpretado mal. Vamos a hacer un ejemplo. Un colaborador se acerca a ti y te dice, oye, no tengo la presentación que me pediste para mañana, tengo demasiado trabajo, ¿te importa si te la entrego el martes que viene? Frente a esto, tendríamos el impulso de argumentar. Hombre, es que te habías comprometido. O bien, hombre, ¿qué te pasa? Es que yo pensaba que ya iba a tener. Tú sabes que es muy importante para mí y ya estamos argumentando. Lo que tenemos que hacer primero es, como digo yo, retener los caballos y entrar en la escucha empática. Y entonces podríamos hacer lo siguiente. Oye, me permite hacerte un par de preguntas para entender bien tu situación. ¿Qué tienes ahora en la mesa que te impide hacer esta presentación? Pues mira, tengo dos propuestas que pasar a clientes, un informe de mercado que tengo que entregar a marketing y tengo que hacer mi reporting de visita. Claro, con todo esto no tengo tiempo. ¿Y de cuánto tiempo necesitas para la presentación? Creo que para la presentación tengo que pasar al menos una mañana entera. Te siento bastante agobiado. ¿Qué te pasa exactamente? Pues la verdad que estoy bastante preocupado porque para las dos propuestas a cliente yo creo que son buenas oportunidades de negocio y tengo dos días de retraso. Y me sabe mal porque me había comprometido en darte esta presentación y te tengo que decir que la tengo que aplazar, de verdad, me sabe mal. Entonces, si te he entendido bien, tienes dos propuestas a clientes interesante que tiene que entregar y lleva retraso. Además, tienes que hacer un informe, ¿no?, de mercado a marketing y tienes que hacer tu reporting de visita. Claro, como una presentación te llevaría una mañana, no tiene tiempo. Te veo bastante agobiado además porque por el retraso a estos clientes y por el hecho de decirme que tiene que atrasar la presentación cuando te había comprometido. ¿Es así? ¿Me he perdido algo? Lo has clavado. Y sabes, finalmente me viene bien hablar de todas estas cosas. No es posible entender bien a alguien si no le hacemos preguntas, y muchas preguntas. Y las preguntas tienen que ser abiertas. Empezar por qué, cuánto, dónde, quién, etcétera. Y cortas, de tal manera que no le ponemos cosechas nuestras. Y de verdad, al final, reformular, de tal manera que comprobamos si hemos entendido bien, para evitar las malas interpretaciones, para evitar estar en nuestros prejuicios. Yo suelo decir a la gente en mi seminario al final, para que lo recuerden bien, pregunting, 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 reformuling, reformuling, reformuling. Es fundamental para la empatía.